Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Marco Antonio y hoy les voy a presentar el libro titulado Filosofía Oriental. Es un libro que se escribió en el 2020 y claramente hay ideas que he intentado rescatar de la filosofía oriental, ¿no? Para decir exactamente que la filosofía se ocupó mucho del conocimiento occidental. Hablamos de Grecia, Roma, y se olvidó de conocimientos más milenarios como son los conocimientos del mundo oriental, ¿no? El mundo oriental es completamente muy distinto al occidental, tanto en idioma, vestimenta, ropa, cultura, creencias, es completamente distinto, ¿no? Y claro, en este libro traté de reflejar ese, ese pensamiento. En este sentido, hice la distinción entre cuatro tipos de culturas generales o amplias del Oriente. Hablamos de la cultura india o de la filosofía hindú, de la filosofía china, de la filosofía japonesa y del Medio Oriente, ¿no? Que son básicamente regiones, sección de regiones muy profundas que están en esta parte del mundo y que tienen esta visión del mundo muy particular y muy propia, muy suya. En este sentido, eh, en la India hay un tipo de muchas religiones que se han sintetizado, que se han dividido, pero claro, se caracteriza por esta visión metafísica de la existencia, una visión existencial bastante remota, ¿no? Hablamos de los textos védicos que tienen muchos años de ser escritos, ¿no? El mismo texto mencionan historias de hace 15.000, bueno, 5.000 millones de años atrás. Entonces hay mitos con esas características, ¿no? De ser muy antiguos, de ser eh, no muy olvidadas, sino que muy remotas, y por lo tanto no se sabe con exactitud lo que se creía o se pensaba en ese tiempo. La cultura china también es algo bastante interesante porque cambia completamente las letras, ¿no? Las letras entre la hindú y la china, ¿no? Entonces traté de recalcar este eje chino, de centrarse en esta armonía social y cósmica, ¿no? En buscar el Tao, en, en esta unificación entre lo material y todo lo conglomerado de estructuras simbólicas que es lo social, y lo cósmico o lo universal, ¿no? Como orden suprema que armoniza tanto lo cosmológico como lo social también. China es muy interesante porque ha mantenido su cultura viva hasta el día de hoy, y eso le ha permitido que tenga un poco de amplitud y identidad propia, y no disolverse, ¿no? Como pasó en como pasó con otras culturas. La India tiene su independencia no más de 200 años, o sea que es bastante nueva, y que es muy interesante, ¿no? Cómo los ingleses han ido dominando esas tierras y han impuesto ciertos tipos de cánones a nivel de neocolonización o a nivel de nuevas formas de dominación por medio de la raza o por medio de la clase social. Es bastante interesante la India porque tiene mucha cantidad de habitantes, pero claro, es es un caso muy particular, ¿no? Y se distingue mucho las creencias con los chinos, y se distingue mucho también de las creencias con los japoneses. Incluso la misma gramática es muy distinta, y claro, esto hace que Japón tome como elementos religiosos, símbolos chinos como el budismo, el lao zen, el confucianismo, pero es una mezcla de una tradición sintoísta, ¿no? De una tradición sintoísta
que es básicamente esta visión del mundo basada en la animosidad de todos los seres, ¿no? De todos los seres en el sentido de que siempre estamos dándole vida a las plantas. Siempre Japón se ha caracterizado por esta parte animista de la naturaleza, cosa que pasaba también con las tradiciones más latinoamericanas, ¿no? Que también tenían esta visión sintoísta de que el agua tiene vida, las montañas tienen vida, los árboles tienen vida, toda la naturaleza está viva en sí misma. Y claro, es algo que con el tiempo hoy en día se ha vuelto mucho más, no popular, pero se ha descubierto que las plantas escuchan, tienen diferentes manifestaciones de su individualidad, tanto a nivel químico-biológico como a nivel también energético, ¿no? Energético y de frecuencias. Hay instrumentos, bueno, que esto ya es algo no reconocido por la ciencia, pero sí desarrollado por las personas, ¿no? Y que claramente la ciencia también aplica estos instrumentos, pero como vivimos en esta cultura de populismo, de cultura popular, donde no nos importa estas profundidades en tanto la ciencia, en tanto la filosofía, en tanto las matemáticas, en tanto la astronomía y la profundidad del conocimiento, es difícil compartir todo esto, ¿no? Y que se vuelva global el conocimiento de estos estudios. Pero volviendo al tema, en este sentido, Japón ha tratado siempre de tener esa visión animista de la naturaleza. Y luego tenemos en el Medio Oriente a la cultura islámica, la cultura básicamente los judíos, ahí están los persas también, y bueno, los macedonios surgen como por Europa, en el centro de Europa, pero claro, se van expandiendo hasta hasta inicios del Oriente, ¿no? Y claro, está Egipto también acá en el Medio Oriente, y claro, son culturas, está Babilonia evidentemente, son culturas muy trascendentes, ¿no? Para el conocimiento y para el desarrollo de la humanidad, ¿no? Como la rueda que se desarrolló en Babilonia y que hizo este tipo de desarrollo en las matemáticas, en la geometría, tanto por el mundo islámico, pero también por esta tradición que tenían, esta tradición antigua de regiones que vivían en esta zona, ¿no? Recordemos que el libro más antiguo que tenemos es la Biblia siendo este libro muy antiguo, coge toda la tradición, ¿no? Coge toda la tradición, pero toda la tradición se mueve en este mundo oriental, en este Oriente Medio, ¿no? En este Oriente Medio, que claro, es una cultura con características propias de Dios, con características propias de religiosidad, pero claro, que se van distinguiendo, que se van separando de las tradiciones mucho más orientales como China, India y Japón. Y no hablamos de la religión que tienen también ahí los de Tailandia o eh, los de Tailandia, porque tienen también un propio pensamiento particular en su cultura, en su arquitectura, como también lo tiene Nepal, o también podemos hablar de esta región de China que se encontraba en conflicto, ¿no? Que es el Himalaya. Eh, sí, esta región que se encontraba en conflicto, claramente. En este sentido, en todo este mundo oriental hay mucha... Claro, porque recordemos que eh, China prohíbe las religiones occidentales, tanto como las religiones provenientes de otros lugares, como por ejemplo el budismo, ¿no? Pero claro, hay cierto tipo de pensamiento budista en parte de su región que ha hecho que se vuelva una nación mucho más extensa en el campo de las creencias, ¿no? Y que este campo de las creencias es muy importante
porque va a permitir a las personas desarrollar un nuevo tipo de estar en el mundo, ¿no? Un nuevo tipo de, una forma de vida que va a justificar una existencia, que va a justificar holísticamente al ser humano, tanto en emociones, pensamientos y actos. Y claro, por eso es bastante importante este aspecto. Luego en el libro pasé a diferenciar entre el Oriente y el Occidente, ¿no? El mundo occidental, la filosofía occidental, tiende a ser mucho más lógica, tiende a ser mucho más razonativa, con este pensamiento crítico, analítico, y claro, más científico también. Y existe y existía y seguirá existiendo seguramente la separación entre el sujeto y el objeto, que distinguía claramente al pensamiento occidental. En el pensamiento oriental hay un tipo de conocimiento más intuitivo del mundo, hay un conocimiento mucho más sutil, ¿no? Más sutil, más contemplativo, pero que a la vez, al ser contemplativo, corresponde a un tipo de sentimiento, y al llegar al sentimiento o a invocar el sentimiento corresponde también a un tipo de pensamiento, ¿no? Y ambos generan un tipo de relajación o eh, lo que se puede denominar un tipo de desarrollo holístico en el ser humano. Y claro, ven al ser humano como parte del cosmos, parte de algo mucho más grande, parte de algo que excede al hombre, parte de algo que excede la razón. Pero claro, en toda la filosofía escolástica, la razón podía, bueno, en toda la modernidad de hecho, ¿no? Y claro, había uno a querer unificar la razón y la fe en el medioevo, en el periodo escolástico, que se realizó hasta cierto punto, ¿no? Y que se justificaba por medio de la razón en la existencia de Dios. Pero bien, en este sentido, en la cultura oriental, el ser humano era parte del cosmos, era una parte del cosmos, y no era su dominador, ¿no? No era su dominador, sino era parte de algo mucho más grande. En el pensamiento occidental, en lo opuesto, el hombre es como dominador de la naturaleza, y esto viene por Descartes también, ¿no? Al poner al hombre al centro del universo, menciona que como está al centro del universo, por lo tanto este hombre puede recién conocer el mundo, puede recién darle valor a las cosas, darle significado a aquel movimiento, a aquel árbol, y claro, eso genera un tipo de superioridad por medio de la razón encima de la naturaleza, ¿no? Y genera básicamente un tipo de superioridad en el pensamiento occidental. Eso en parte, porque luego, posteriormente, ya con el utilitarismo, se desarrolla a profundidad este pensamiento donde el hombre es más grande que la naturaleza porque puede conocerla al principio, pero después puede aplicar un tipo de pensamiento a la naturaleza. Me refiero a un tipo de ideología, o sea, hay una creencia de que la naturaleza nos tiene que servir, ¿no? Y nosotros tenemos que dominar a la naturaleza porque la razón nos invita a ser superiores a esta. Y claramente este pensamiento occidental va en contra del pensamiento oriental de ser parte de algo mucho más grande, ¿no? Y claro, el trabajo en esta sección es básicamente, eh, bueno, acá era diferenciar esto, pero el trabajo a nivel futuro es reconocer que todo tiene vida, que la naturaleza es un ser vivo y que hay mucho más conciencia, pero que aún no podemos entenderla, ¿no? Porque hay un límite entre lo dionisíaco y lo apolíneo que vino de herencia occidental. Los occidentales en Grecia pensaban que Dionisio era el orden bueno, Apolo, perdón, era el orden y Dionisio era el caos, ¿no? Era lo sentimental. Entonces, cuando Nietzsche aparece y dice que nosotros tenemos que dejar ir al, bueno, no literalmente no dice esto, pero lo que trata de decir es que esta filosofía vitalista de Nietzsche se basaba en
ir más allá de Apolo, ¿no? Ir más allá de Apolo y invocar, por así decirlo, a Dionisio y ver a la vida misma como una forma, como fin en sí misma, no como fin en sí misma, sino como forma de estar en el mundo a nivel de la vida. La vida misma es el fin último de la razón, es el fin último del hombre. Claro, pero el hombre al brindar razón, al tener la razón como principio unificador, como principio cognoscente de todo, ya crea un tipo de separación entre esto, lo otro y yo, ¿no? Y ahí se distorsiona un poco la visión que tenemos hoy en día la visión que tenemos hoy en día con relación a la naturaleza. Eso por un lado. Por otro lado, también habría que investigar cómo la tradición latinoamericana, culturas autóctonas, desarrollan este pensamiento, desarrollan esta forma de entender la relación que tienen con el cosmos, de entender la relación que tienen con lo sutil, con lo que no se puede ver, ¿no? Pero lo que no se puede ver, pero se puede sentir e intuir. En este punto, volviendo al libro mismo, la filosofía oriental tiene este enfoque también que integra la ética, la religión y la metafísica. Y todo esto envuelto en un sistema vital, ¿no? En un sistema de vida, en un sistema donde yo vivo mi vida, pero me baso en principios religiosos, metafísicos y éticos. Y claro, no pasaba lo mismo con la filosofía occidental, porque básicamente esa filosofía occidental separaba el objeto y el sujeto. Yo, mi vida ética y, y lo que haga con esta vida ética no es responsable de lo que pase afuera. Y claro, esto lo trató de cambiar Immanuel Kant, con la ética del deber por el deber, ¿no? El deber por el deber ser, con el imperativo categórico, de universalizar mi acto y llevarlo a orden universal, a lo cosmológico, a lo mucho más grande que mí. Pero claro, esto se perdió, ¿no? Bueno, se estaba perdiendo. Lo recuperan Schilling, claro, Schilling. Antes viene Fichte, y Fichte se enfoca en el yo, pero Schilling se enfoca en la naturaleza, ¿no? Y también luego apoya a esta asociación Hegel, pero ya le da un enfoque mucho más histórico, ¿no? Un desarrollo histórico, pero Kant es el que hace este intento, ¿no? Este intento de hacer un tipo de universalización de una ética, ¿no? Que está mucho más allá que la razón, porque viene de una razón especulativa, y que esta razón especulativa hace tres ideas, ¿no? La idea de Dios, la idea de mundo y la idea de libertad, ¿no? Que son las tres ideas que la razón misma se hace y no puede responderla porque la sobrepasa. Entonces lo que hace Kant es llevarla al uso práctico, estas ideas. Pero volviendo al libro, existe esa separación entre el mundo occidental y el mundo oriental. Y claro, y ahí empiezo a explicar los diferentes ensayos que hicimos en el libro. El hinduismo, por ejemplo, esta tradición es la más antigua de toda la cultura occidental, y que se basaba en el Brahman, ¿no? En el Brahman, que era la realidad última, en el Atman, que era el alma o el ser individual, en el karma, esta ley de causa y efecto moral. Pero claro, había implicaciones mucho más profundas ahí, que correspondían a formas de vida y demás. Y luego tenemos a Dharma, que es lo opuesto al karma, ¿no? El karma siempre se le vio como algo positivo y negativo, ¿no? Pero trato de especificar que el Dharma es otro concepto que se refiere a las cosas buenas que pasan, ¿no? Al orden de vida, al deber. Y luego está el Moksha, que básicamente era la liberación final en el hinduismo, ¿no? En el budismo es el nirvana. Pero bien, en el budismo había esta reforma del hinduismo, ¿no? Que se basaba en 4 nobles verdades y en el octuple sendero. Claro, pero
Esto lo había recogido también Schopenhauer para hablar de la voluntad, ¿no? Y la voluntad y cómo salíamos de la voluntad por medio de tres vías, ¿no? La vía de la zeta, la vía del genio y asceta, genio y el artista, ¿no? Entonces se enfatizaba el budismo en comprender la naturaleza del sufrimiento, superar el deseo y lograr un tipo de nirvana, ¿no? Que no era un lugar físico, sino era un estado de libertad interior y por lo tanto de libertad exterior, ¿no? Que se reflejaba en un tipo de proyección como las de Leibniz en el mundo exterior, ¿no? Como un tipo de percepción liberadora tanto de mí como individuo como del mundo también. Entonces, lo central era la mente, ¿no? Era la mente que básicamente la ignorancia generaba este sufrimiento. La ignorancia generadora de sufrimiento era porque no conocíamos lo que básicamente nuestros deseos que nos llevaban al sufrimiento, ¿no? Nuestras motivaciones detrás de los actos que hacíamos. Pero el punto era básicamente que al no conocer la causa de mi sufrimiento no podía liberarme de él. Y al conocer la causa de mi sufrimiento me liberaba. Y luego está la meditación que revela esta impermanencia, ¿no? Impermanencia del sufrimiento, impermanencia de las cosas que acontecían alrededor interior mío también. Entonces, la meditación hay distintos tipos de meditación. Claro, en el budismo se encuentran toda una tradición muy larga de prácticas meditativas y contemplativas, pero había esta relevancia en la meditación. No solo para la liberación, ¿no? Había meditación de iluminación, meditación para el sufrimiento, para los deseos, muchas clases de meditaciones, muchas. Y inclusive se van generando nuevas cada vez que se van hablando del budismo, que se va difundiendo el budismo. Luego tenemos el confucianismo, el confucianismo de Confucio, y básicamente este confucianismo proponía este camino del Tao, ¿no? Ok, vamos a cortar acá. Tenemos al confucianismo, que no era una religión, era más bien este sistema ético, un poco político, de forma de vida, ¿no? Basada en metas fundamentales como la formación del carácter, un carácter bastante templado, la rectitud moral claramente, y el orden social como base para vivir en una virtud a nivel cultural, ¿no? Una virtud encarnada en la cultura y que había también este principio ritualístico, ¿no? Pero claro, esto es bastante interesante porque en todas las culturas, tanto occidentales como orientales, los rituales han sido como una especie de comunicación con algo superior a uno, ¿no? Y al ser algo superior a uno, tiene una forma de vida distinta a la tuya, ¿no? Que trae un tipo de virtud. Y es muy curioso cómo la virtud en varios textos es como un don. La virtud es un don que viene de lo alto. Y que claro, ¿no? Se va desarrollando, o este pensamiento de que se va desarrollando viene de Aristóteles, ¿no? Con la ética de la virtud, la prudencia, ¿no? Buscar la prudencia, o sea, entre el cobarde y el temeroso,
El temeroso es el que no afronta un conflicto, por ejemplo, el, el temerario y el cobarde. El cobarde es el que no enfrenta este conflicto, y el temerario es el que enfrenta y puede perder la vida enfrentando, ¿no? Pero el virtuoso es el que está en el punto medio, ¿no? Ni es muy bondadoso, ni es muy temerario. Se encuentra en este punto medio y va equilibrando hacia la búsqueda de esa virtud, pero es una virtud que nunca logra una posición fija, sino que siempre está constantemente cambiando, porque siempre estamos en estos extremos, en la vida, en estos extremos donde podemos ser muy extremos, pero claro, y también por eso hay personas muy extremas, ¿no? Pero claro, la virtud se encuentra en el punto medio, y que esta virtud nunca era fija, ¿no? Siempre o un poquito malos, o un poquito buenos, o un poquito sube y baja, sube y baja, sube y baja, y la virtud era encontrar este punto medio y desarrollar este punto medio, ¿no? Pero las virtudes se desarrollaban de esa forma. En este sentido, en el confucianismo y en otras religiones, tanto occidentales, porque recordemos que se supone que Latinoamérica está en el mundo occidental, habían estos rituales como unas ceremonias donde bajaba un tipo de virtud hacia ti, lo que llaman iniciación, ¿no? Iniciaciones a la vida del trabajo, iniciaciones a la vida del matrimonio, iniciaciones a la vida de la adultez. Entonces, que eran como virtudes que bajaban al ser humano y le brindaban un tipo de madurez, un tipo de conocimiento, un tipo de carácter, un tipo de virtud propia para el desarrollo de sí mismo, ¿no? Y que claramente esto era, ¿no? En el confucianismo, siempre buscar o llegar a ser el hombre noble, que actuaba siempre con prudencia y respeto, y con benevolencia también. Eh, y que claro, China trató de aplicar este pensamiento eh, un largo periodo, buscando una sociedad que era armoniosa, una sociedad que era armoniosa, pero que se basaba en el reflejo de los individuos, de los individuos de la sociedad, ¿no? De los individuos dentro de la sociedad, que estos individuos dentro de la sociedad eran hombres nobles, y que estos hombres nobles vivían en esa sociedad armónica. Y claro, es un ideal muy, muy interesante. Eh, no sé hasta qué punto, bueno, no tiene de hecho ningún punto con este tipo de pensamiento de Karl Marx, pero claro, hay un tipo de mundo utópico, o más bien un mundo probabilístico de algo mejor, ¿no? De un mundo perfecto. Y claro, es como el ideal de ser un hombre bueno, por ejemplo. ¿Quieres ser un hombre bueno? Eres un hombre virtuoso, ¿no? Que busca el punto medio. Pero en la sociedad, buscando la sociedad perfecta al estilo de Platón, no podíamos hacerlo, ¿no? Porque en el topos urano están las formas perfectas, ideales. En el mundo material es como el reflejo, la sombra de estas ideas perfectas. Y claro, no había este tipo de unión entre ambos, entre el mundo, bueno, el símil de la línea trata de explicarnos un poco de esto, pero no llega a completarse, ¿no? Y lo último que se conoce sobre el conocimiento para llegar al mundo de las ideas es que el conocimiento es una creencia es una creencia verdadera justificada, y que es la teoría clásica de conocimiento, ¿no? Pero claro, nunca se llega a la conexión del mundo ideal de Platón y este mundo sensible, ¿no? El mundo material. Kant intentó hacer esto con los esquematismos. Los esquematismos son como esta parte recíproca, unilateral y paralela, que ocurre en el mundo fenoménico y en mis categorías mentales, ¿no? Y claro, hay un tipo de relación que se da instantáneamente y que conectaba el mundo de las categorías, bueno, el mundo de las categorías, o lo que estaba más allá, con el mundo material, sensible, ¿no? Pero el punto era que no se podía
conectar el nómeno con el fenómeno, salvo en su conocimiento, salvo en la razón especulativa, ¿no? Que era como el techo para hablar del nómeno, ¿no? Incluso no se podía hablar del nómeno en Kant. Para ser específico y estricto con lo que digo, Kant decía que era imposible ir más allá de espacio y tiempo. Y más allá de espacio y tiempo estaban las cosas en sí mismas, estaba el nómeno. Y claro, porque espacio y tiempo correspondía a un software dentro de nosotros que nos permitía conocer. Entonces, al quitarnos eso, no conoceríamos estas cosas. El nómeno, en este caso. Eh, pero claro, en el pasado lo mismo con las sociedades perfectas, ¿no? Había sociedades perfectas. ¿Cómo hacemos esta sociedad perfecta? Entonces los confucionistas decían, los chinos decían, la cultura china, perdón, decía que tenemos que crear hombres nobles, prudentes, rectitud moral, orden social, virtud a través de rituales, formación de carácter, para luego que estos hombres creen una sociedad perfecta, armónica, una sociedad armónica. Y en este sentido, mm, mm, podemos decir que no se llegó a completar a pesar de los muchos esfuerzos que se tuvieron, ¿no? Claro, tuvieron un periodo bastante interesante, eh, pero que podemos darle este valor histórico al confucianismo como sistema sociopolítico también, que actualmente China es más bien un estado comunista, socialista, que quiere llegar a los ideales comunistas, pero que es muy interesante el caso de China, ¿no? Porque parece que al apropiarse el sistema capitalista y explotarlo al máximo, está haciendo como esta precipitación orgánica del fin del capitalismo, ¿no? Donde las cosas que tienen un valor dejen de tener ese valor, ¿no? Por eso cuando compramos de China compramos súper barato. Pero claro, este es ya un punto mucho más contemporáneo y en el libro no lo abordo de esa manera. Luego tenemos el taoísmo. El taoísmo se centraba en el Tao, ¿no? En este principio eterno del universo que combinaba el yin y el yang, ¿no? Entonces, no había esta rigidez, no había esta ambición de querer conocer todo o conocer el mundo, pero tampoco de dominarlo, sino que promovía esta flexibilidad, este yin y yang, ¿no? El Tao, la vida simple, la vida muy simple, la observación de la naturaleza como contemplación con la naturaleza para darte cuenta que eres parte y ahí no eres más que ella, y también el desapego del ego, ¿no? Porque como dijimos antes, cuando la razón trata de dominar a la naturaleza o hacerse mayor por la razón, a la naturaleza surge el ego, y este ego básicamente genera un tipo de separación, ¿no? Y al generar separación deja de ser flexible, ¿no? Con la naturaleza, sino que se vuelve rígida y trata de dominarla, se vuelve rígida y trata de conocerla, explotar y demás. Pero en este sentido, la simplicidad de la vida es lo que busca el taoísmo, ¿no? Y esta simplicidad se ha perdido con la cultura estructurada y simbólica que hoy se tiene, donde diferentes estímulos externos te invitan a ser más rígido buscando tus metas, te invitan a ser más rígido buscando tus placeres, te invitan a ser más rígido buscando lo que el deseo individual, ¿no? El deseo individual que corresponde al ego. Y claro, ya no hay esta observación de la naturaleza porque todo se ha vuelto concreto, ¿no? Todo es cemento, todo es ciudad, ¿no? Entonces se crea un tipo de separación hombre-naturaleza. Y claro, ahora lo que asombra al hombre, lo que le llega a la profundidad del asombro es lo grandioso, ¿no? En estética se habla mucho de esto, lo grandioso que genera lo sublime, pero lo sublime surgía antes con los fenómenos naturales, ¿no? En Kant daba este ejemplo, no vemos una tormenta en el mar y es muy grande y suena y hace destrucciones, pero estamos
un poco alejados de ella, muy alejados y seguros de ella, que la razón se siente segura y protegida porque está lejos, pero a la vez le da este asombro y ahí genera lo sublime, ¿no? Lo sublime aparece ahí como sentimiento, de que la razón me eleva a un sitio donde estoy seguro, pero el sentimiento me hace vulnerable a lo desconocido, me hace vulnerable hacia lo inmenso. Y claro, llega ahí los conceptos de los primeros principios de estética, ¿no? Por eso Kant también hablaba de esta estética que ocurría por medio de la naturaleza para llegar a lo sublime. En este sentido, la observación de la naturaleza en estas culturas orientales es muy particular, ¿no? Porque eh, al tener vida un árbol, al tener vida una montaña, un cerro, pierdes este tipo de individualidad separada del resto, ¿no? Y se genera lo sublime de forma natural. Se genera un tipo de sentimiento que va a corresponder a tu ética, que va a corresponder a tus creencias, que va a corresponder a tu vida al fin y al cabo, que se relaciona con que existe algo que está mucho más allá de ti, o sea, es mucho más grande que ti. Y en este sentido es una visión del mundo bastante interesante, ¿no? Porque nos recuerda no es como que nos ubica, ¿no? Nos ubica. Y esa ubicación hace que exista la contemplación, pero una contemplación consciente de las cosas que se nos van mostrando, o las cosas que se nos va revelando a lo largo de la vida. Se nos va revelando a lo largo de la vida, ¿no? Y claro, estas culturas orientales tenían esta conexión tan profunda con la naturaleza, tan profunda con el mundo, tan profunda con el cosmos incluso, con las estrellas, con, con algo que está mucho más allá de uno, que hacían que tuvieran una vida mucho más simple, tanto en el taoísmo como en diferentes culturas. Luego llega la afirmación de que la filosofía, en este caso oriental, no se separaba de la vida ni de la religión, ¿no? Pensar es practicar y practicar es transformarse, ¿no? Esta conclusión era algo en ese tiempo, 2020, muy interesante, porque trataba de aplicar cómo el pensamiento oriental llevaba a la práctica, transformaba a la persona, ¿no? A la persona. Pero claro, ahora tengo un pensamiento mucho más consciente de otras tradiciones, como el cristianismo, por ejemplo, que sobrepasa cualquier forma de estar en el mundo. Y esto genera un tipo de reflexión dentro de mí mismo, como también de todo lo que escribí, ¿no? Porque siempre se ha basado en la disolución del yo, como ente que es superior a alguien, es superior a todo lo externo, ¿no? Pero no, sino que hay algo mucho más grande que uno mismo. Y bien, y que claro, comprendiendo es algo mucho más grande que uno mismo, se llega a practicar la vida desde otra perspectiva, ¿no? Se renuncia al ego y se vive una vida mucho más consciente. Al ser mucho más consciente te transforma la realidad que tienes, claramente. Y básicamente me enfoqué en esta sección del libro al Tao Te Ching, ¿no? Que el Tao era como el camino, la ley natural que rige todo, no era un dios, sino era un sendero recto, y que no podía describirse, ¿no? Solo podía experimentarse.
surgía ahí la armonía con la naturaleza, que lo fluye y no se adapta, bueno, se adapta, ¿no? Se adapta y no fuerza. Igual la montaña es como la serenidad que ocurría en la naturaleza y el vacío era una apertura, ¿no? El vacío en la filosofía occidental era como la ausencia de razón, la ausencia de algo lógico. Y claro, daba miedo profundizarse, entrar dentro de ese velo, eh, dentro de ese velo que nos llevaba mucho más a la razón, que era el vacío, ¿no? Y entonces en el vacío no podía haber nada, no se podía conocer, ¿no? No se podía, con el estilo de Kant y de muchos filósofos, que no existía un conocimiento de algo, ¿no? Entonces en el Tao Te Ching existía un conocimiento, pero vital de esto. Lo que trató de decir los existencialistas y también Friedrich Nietzsche, pero el vacío era como una apertura, ¿no? Apertura hacia otro tipo de conocimiento que más adelante desarrollé y que seguramente voy a explicar en esta serie de videos, la intuición intelectual, ¿no? La intuición intelectual como forma más allá de la inteligencia o más allá del conocimiento. Y luego, el Wu Wei, que es la no acción, era, claro, el concepto era bastante simple y bastante interesante, que era la no reacción de uno mismo, ¿no? Y que correspondía a diferentes culturas como dar la otra mejilla, ¿no? Que básicamente era no reaccionar al mundo exterior, ¿no? Que era básicamente un tipo de eh, actuar desde la quietud interior, pero lo que quería que llegar acá era que no identificarnos con lo externo ni lo interno, ¿no? Era un tipo de libertad psicológico-moral del individuo que al no estar apegado o no estar identificado con las diferentes cosas del mundo, se volvía libre, era libre. Y claramente era hacer este esfuerzo por mantenernos en ese momento de quietud, de no acción, ¿no? No acción a las cosas, sino la transitoriedad, tanto de pensamientos, emociones, sentimientos y las cosas, ¿no? Pero claro, esto tiene mucha relación con diferentes movimientos contemporáneos de pensamientos más motivacionales, por así mencionar, donde se dice, ¿no? Que eh, no busca ese resultado, sino busca el proceso diario, ¿no? El proceso cada día. Y lo mismo dicen muchas tradiciones también, ¿no? Tanto religiosas, pero claro, esta parte de la no acción viene desde hace mucho tiempo, hablamos de más de 1500 años, entonces es algo que siempre estuvo ahí, pero que siempre nos recuerdan porque siempre se nos olvida, y siempre se nos olvida porque existen diferentes estructuras culturales que básicamente nos cambian la perspectiva, ¿no? Nos cambian pero siempre volvemos a lo mismo. Es muy interesante esta dicotomía del ser humano, pero, pero claro, esto es algo, un tema mucho más profundo que está relacionado con el lenguaje, que está, bueno, con la filosofía del lenguaje, con la filosofía de la cultura, con la filosofía de la mente, con la filosofía también política. Entonces es algo bastante complejo este aspecto, ¿no? De la dualidad que mencioné antes, ¿no? Entonces ahí, en esta parte también del Tao Te Ching, di un mensaje para la modernidad, ¿no? Un mensaje de reflexión para la modernidad, que enseñaba a soltar la ansiedad, vivir con sencillez y priorizar lo esencial sobre lo superficial, ¿no? Pero claro, estos son pensamientos que correspondían a formas muy diferentes a las del mundo occidental, ¿no? Claro, en el mundo occidental eh, lo exterior es como lo correcto, ¿no? Las apariencias son como la forma en que se desarrolla un país, ¿no? Por eso tenemos el PBI como medidor del rendimiento de un país o no. Y claro, hay estadísticas mucho más específicas como las de la felicidad que muestran que países que no están tan desarrollados
como las potencias mundiales como Costa Rica, terminan siendo países mucho más felices y claro, ahí se busca lo esencial, ¿no? Pero es muy interesante porque siempre está relacionado con un tipo de bienestar económico, con un tipo de estabilidad social también y que claro, todo este aspecto es muy importante también. Bien, para acabar, se llegó a la conclusión de que toda la filosofía oriental era una unificación de filosofía, religión y modo de vida. Tanto el enfoque espiritual que venía con la religión correspondía a la acción que hacía que sea una filosofía holística, ¿no? Y que claro, las enseñanzas prácticas para la vida contemporánea eran las que se desarrollan hoy en día, como la meditación, vivir en el presente, lo esencial en vez de lo superficial, y que claro, el valor del Tao Te Ching eh, era como el guía existencial, no era como la guía existencial, así como lo hicieron los pensadores occidentales con Kierkegaard, Camus y Sartre, ¿no? Que trataban de buscar la autenticidad en la vida, la autenticidad en la existencia, ¿no? Pero claro, con distintos matices y enfoques, pero siempre tratando de buscar lo existencial, ¿no? Y que esto llevó al desarrollo de la fenomenología como, como sistema de pensamiento donde la misma realidad, la misma acción en el mundo ya tiene su justificación, ya tiene su fin en ella misma, ¿no? En experimentar el mundo. Pero bien, la cultura occidental, para acabar, es muy amplia. La cultura oriental es mucho más cerrada, pero mucho más profunda, y que justificaba en este libro que la filosofía también tenía que enfocarse en esta tradición intuitiva, ¿no? De la intuición, pero claro, era un tipo de metodología diferente a la que se había conocido occidentalmente, ¿no? ¿Cómo estudiamos la intuición? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos para desarrollar o estudiar la intuición? Eso es ese es el reto, ese era el reto que quería proponer en este libro, básicamente, hacer los primeros estadios de justificación para desarrollar un tipo de intuición intelectual que se base no solo en el pensamiento occidental, porque en el pensamiento occidental tanto Pitágoras, Parménides hablaban del ser mismo, ¿no? Pero también recoger tradiciones orientales que tenían también un conocimiento muy antiguo, muy milenario. Bien, eso es todo. Se hizo de noche, tan rápido. Y bien, esto es todo con referencia al libro. Nos vemos en el siguiente texto, que también voy a explicar, ¿no? Va a ser una serie de videos donde voy a explicar cada libro que se ha escrito hasta el momento y desarrollar así una nueva forma de escribir y de hacer investigación. Bien, gracias por escuchar. Nos vemos.